Bueno, vamos a resolver algunos ejercicios de la hoja 6 de problemas. Hay algunos que ya ha hecho Felipe, entonces yo voy a hacer el 7, el 8A y el 9D. ¿Vale? Entonces empezamos por el 7. El 7 nos dice que si tenemos la siguiente ecuación diferencial, ax' más bx' más c igual a 0, nos dicen que a y b y c son simplemente números reales, con a diferente de 0, y además b cuadrado menos 4ac va a ser 0. Bien, también nos dicen que x1 de t igual a e elevado a lambda t, con lambda también un número real, es solución. Y nos piden hallar otra función que tenga la forma f de t x1 de t para que sea solución linealmente independiente con la x1 de t. Entonces lo que hay que calcular realmente es una fórmula para f de t que podamos poner aquí. No podemos hacer la trampa de decir, bueno, si yo pongo f de t igual a una constante, bueno, pues sé que con una constante multiplicada por cualquier solución sigue siendo solución, porque esto es una ecuación diferencial lineal. Entonces en las ecuaciones diferenciales lineales, combinaciones lineales de soluciones siguen siendo soluciones. Pero bueno, obviamente f de t, si ponemos que sea una constante, va a ser linealmente dependiente con la x1 de t, y es justo lo que nos pide en ejercicio. Nos pide una x2 de t que sea linealmente independiente. Entonces, antes de empezar a calcular la x2 de t, vamos a ver la relación que existe entre lambda y los valores de a y b y c. ¿Y por qué digo esto? Porque si sabemos que e elevado a lambda t es solución, es porque lambda es raíz del polinomio característico de esta ecuación diferencial. Es decir, sabemos que a lambda cuadrado más b lambda más c vale 0. Dicho de otro modo, lambda tiene que ser menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Y no solo eso, sino que sabemos que b cuadrado menos 4ac, el discriminante vale 0 por hipótesis. Por lo tanto, esto es menos b partido por 2a. Bueno, esta expresión está bien escrita, el a era diferente de 0, entonces podemos dividir por a, y esto es lo que vale lambda. Bueno, esto por un lado. Por otro, necesitamos imponer que x2 de t sea solución de esta ecuación diferencial, y vamos a ver qué ocurre si metemos x2 de t ahí. Necesitamos, bueno, voy a dejar de escribir la dependencia de t para ir más rápido, es decir, x2 para mí es f por x1. Entonces, si derivamos una vez, tenemos x2' es f' x1 más f x1' por la regla del producto, y x2' es igual a regla del producto otra vez, f' x1 más f' x1' más f' x1' más f x1'. Esto lo podemos realmente agrupar y escribir f' x1, y tenemos dos veces f' x1' más f x1'. Vale, bueno, entonces ahora metemos esto en la ecuación diferencial. Tenemos que tener que a, que multiplica a la segunda derivada de esta función de x2, es decir, x2', hay que escribir aquí f' x1 más 2 f' x1' más f x1', más b, que multiplica a la primera derivada, que es f' x1 más f x1', más c, que multiplica a f x1, que es x2, y esto tiene que valer 0. Vale, vemos que tenemos, bueno, ahora nos interesa, en vez de escribir x1, x1' y x1', en vez de poner eso, vamos a usar que sabemos que x1 es e elevado a lambda t, es decir, x1 es e elevado a lambda t, por lo tanto también sabemos que x1' es lambda elevado a lambda t, y que x1'' es lambda cuadrado elevado a lambda t. Sabiendo eso, lo metemos en la ecuación anterior. Entonces a, que multiplica a f'' lo dejamos igual, pero ahora tenemos que poner e elevado a lambda t, más 2 f', y en vez de x1' ponemos lambda elevado a lambda t, más f lambda cuadrado elevado a lambda t, más
b que multiplica a f' elevado a lambda t, más f que multiplica la primera derivada lambda elevado a lambda t, más c por f por e elevado a lambda t es igual a 0. Bueno, tenemos e elevado a lambda t multiplicando a todos los sumandos de esta expresión, por lo tanto podríamos sacar factor común y podríamos dividir por e elevado a lambda t para simplificarlo. Sabemos que las exponenciales nunca valen 0, e elevado a cualquier número nunca es 0, entonces está permitido dividir por e elevado a lambda t. Y simplificamos esto para escribir que a multiplica f' más 2f' lambda más f lambda cuadrado más b que multiplica f' más f lambda más cf es igual a 0. Y aquí observamos que ya solo tenemos la función f, su derivada y su segunda derivada, y lo demás son, digamos, constantes, son números reales. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos estas dos derivadas, pero es lineal, es homogénea y con coeficientes constantes. Entonces, para verla mejor, vamos a agrupar f'', que multiplica simplemente a la primera derivada que está multiplicando. Tenemos aquí un 2 a lambda y tenemos aquí un b, y a la función f que le multiplica un a lambda cuadrado, un más b lambda de aquí y un más c, y esto es igual a 0. La función f es la que queremos calcular realmente, porque una vez que sepamos la función f tendremos que la x2 de t es f por x1 de t. Entonces f es la que queremos calcular. Y aquí es cuando tiene interés el haber visto en un primer momento estas relaciones entre lambda y a, b y c. A y b y c. Por ejemplo, a lambda cuadrado más b lambda más c, como el lambda era raíz del polinomio característico, era 0. Por lo tanto, esto de aquí sabemos que es 0. Y 2a lambda más b, como lambda es menos b partido por 2a, realmente 2a lambda más b vale 0. Todo esto viene de saber que e elevado a lambda t era solución y por lo tanto lambda era raíz del polinomio característico. De ahí sacamos que estos dos términos valen 0. Y simplemente tenemos que f'' por a vale 0. Aquí usamos que a no vale 0 y dividimos por a, y simplemente la segunda derivada de la f tiene que ser 0. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué funciones f de t hacen que sus segundas derivadas valgan 0? Bueno, pues en particular cualquier recta, ¿no? Cualquier función, cualquier polinomio de grado 1. Es decir, si yo escribo f de t y voy a usar constantes et más d con e y d perteneciente a los reales, esta función sería solución de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, es esta expresión de f de t la que tenemos que escribir en nuestra solución, es decir, la solución buscada linealmente independiente con x1 es x2 de t igual a f de t, que es et más d, por x1 de t, ¿vale? Que realmente es elevado a lambda t. Y aquí e y d son números reales, pero ojo, deberíamos imponer también que el valor de e no sea 0, porque si justo el valor de e es 0, tendríamos lo que habíamos dicho antes de constante por x1 de t, que realmente sería solución, pero sería solución linealmente dependiente con x1 de t. Por lo tanto, cualquier valor e distinto de 0 hace que esto sea, para cualquier valores de e y d con e distinto de 0, hacen que esta solución sea solución de la ecuación diferencial linealmente independiente con x1 de t. Esta sería la solución. Vale. Pasemos entonces, bueno, este era el ejercicio 7. Pasemos ahora, este es el ejercicio 7. Pasemos ahora al ejercicio 8a. El ejercicio 8a es simplemente una ecuación, resolver la siguiente ecuación diferencial con valores iniciales. Tenemos x' más x' más 5 medios de x igual a 0. Y los valores iniciales son x de 0 igual a 2 y x' de 0 igual a menos 3. Bueno, de nuevo, ecuación diferencial de segundo orden porque tenemos dos derivadas. Es lineal porque tanto la x como la x' como la x' están elevadas a 1. Coeficientes constantes, 1, 1 y 5 medios, y es homogénea. La manera de resolverlo es calcular las raíces del polinomio característico. Es decir, necesitamos calcular los valores de lambda, tales que lambda cuadrado más
lambda más 5 medios sea 0. Y esto ocurre si solo si lambda es menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 veces 5 medios, que es menos 10 partido por 2. Esto es simplemente raíz de menos 9, y la raíz de menos 9 sabemos que es menos 1 más menos 3, la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1, entre 2. Estas serían las soluciones. Por ser estas las soluciones de lambda, sabemos que las dos soluciones linealmente independientes que podemos tomar para que nos den la fórmula, la expresión de la solución de la ecuación homogénea son, tenemos que coger e elevado a la parte real por t y además multiplicarlo por coseno, la parte imaginaria, 3 medios de t. Y la otra linealmente independiente sería elevado a menos 1 medio de t, seno de 3 medios de t. Vale, quizás aquí un paréntesis de por qué hemos llegado a estas dos soluciones, si realmente lo que sabemos cuando calculamos las soluciones de la ecuación característica es porque sabemos que e elevado a lambda t es solución. Entonces realmente lo que habría que escribir es elevado a lambda, esta expresión con parte imaginaria de t. ¿Y por qué llegamos a que estas dos funciones son también solución? Bueno, pues la manera de verlo, y esto es un paréntesis, sería decir, vale, solo sabemos que elevado a lambda t son soluciones, es decir, sabremos que x1 de t e elevado a, y escribimos aquí, menos 1 más 3 entre 2, 3i por t es solución por un lado, y x2 de t es e elevado a menos 1 menos 3i partido por 2 por t también es solución. Realmente son soluciones imaginarias porque dependen de i. Bueno, las exponenciales imaginarias debemos de saber cómo funcionan. Simplemente aquí mantenemos la parte real del exponente, que es menos 1 medio de t, y e elevado a 3 medios it realmente es coseno de 3 medios de t más i seno de 3 medios de t. Y aquí e elevado a menos 1 medio de t, la parte real del exponente, y la parte imaginaria del exponente se descompone como coseno de menos 3 medios de t más i de seno de menos 3 medios de t. Entonces, sabemos que estas dos son soluciones. La idea es que, como esta es una ecuación diferencial lineal, cualquier combinación lineal de soluciones es solución. Por lo tanto, como estas dos son dos soluciones, cualquier combinación lineal de estas es solución. Y gracias a eso vamos a poder llegar a estas dos fórmulas de aquí que habíamos dicho y que sabíamos por la teoría que eran solución. Realmente lo que hay que hacer es la combinación lineal siguiente, x1 de t más x2 de t entre 2, porque si sumamos estas dos fórmulas y las dividimos entre 2, el coseno de un menos 3 medios de t es lo mismo que el coseno de 3 medios de t, entonces al sumar tendríamos por un lado dos veces el coseno y la exponencial, es decir, tendríamos e elevado a menos 1 medio de t coseno de 3 medios de t, y por otro lado un seno de menos 3 medios de t realmente es menos seno de 3 medios de t, entonces al sumarlas tenemos aquí un menos i seno de 3 medios de t y se me simplifican los senos, me desaparece la parte imaginaria, entonces la suma dividida entre 2 es simplemente esto, que era, como veis, la primera solución que habíamos dicho. Y por otro lado, si cogemos la resta y dividimos por 2 veces la unidad imaginaria, tenemos que ahora los cosenos, como el coseno de menos 3 medios es el coseno de 3 medios, es lo mismo, al restar se me simplifican, y simplemente nos queda el seno de 3 medios de t menos el seno de menos 3 medios de t, que el menos se puede sacar fuera en el seno, entonces aquí sí que tenemos dos veces, aquí tendríamos e elevado a menos 1 medio de t, 2 veces i seno de 3 medios de t, pero dividimos por 2i, por lo tanto nos queda e elevado a menos 1 medio de t seno de 3 medios de t. Bueno, esto era un pequeño paréntesis para que veáis cómo se deducen las dos fórmulas que sabemos que son solución, simplemente usando que e elevado a lambda t es solución, poniendo en lambda explícitamente las raíces complejas que nos habían dado. Vale, entonces, la solución de la homogénea y de la ecuación diferencial que tenemos, la solución general es
x de t es una constante por la primera de ellas, más otra constante por la segunda de ellas. Cualquier combinación lineal de estas dos soluciones linealmente independientes forman la solución general de la ecuación diferencial. Esta es la solución general. Vale. Ahora debemos determinar los valores de C1 y C2 en función de los valores iniciales que tenemos. Sabemos que x de 0 es igual a 2. Y x de 0 realmente, si sustituimos por t igual a 0, el seno de 0 es 0, entonces este término desaparece, coseno de 0 es 1 y e elevado a 0 vale 1. Entonces simplemente esto es igual a C1. C1 vale 2. Y para poder usar que x' de 0 es menos 3, debemos de calcular la derivada de x de t primero. Y si derivamos y usamos la regla del producto, esto es menos 1 medio C1 elevado a menos 1 medio de t coseno de 3 medios de t. Ahora derivamos el coseno, que es menos 3 medios C1 elevado a menos 1 medio de t seno de 3 medios de t. Esta era la primera parte. La segunda volvemos a aplicar la regla del producto para derivar. Menos 1 medio de C2 elevado a menos 1 medio de t seno de 3 medios de t. Y sumamos, bueno, y tenemos que derivar el seno, más 3 medios C2 elevado a menos 1 medio de t coseno de 3 medios de t. Vale. Y que sabemos que x' en 0 vale menos 3. Y x' de 0, si sustituimos por 0, de nuevo los senos me desaparecen porque seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, los cosenos de 0 valen 1 y las exponenciales de 0 valen 1. Por lo tanto, simplemente nos queda un menos 1 medio de C1 de esta parte de aquí y un 3 medios de C2 de la última parte. Sabemos que el C1 era 2, entonces esto simplemente es menos 1 más 3 medios de C2. ¿Vale? Y es esto lo que es igual a menos 3, entonces podemos despejar C2, que sería 3 medios de C2 sería menos 2, es decir, C2 es menos 4 tercios. Por tanto, la solución al ejercicio es, y escribimos x de t, pero ahora sustituimos C1 y C2 por los valores que hemos calculado, que es 2 elevado a menos 1 medio de t coseno de 3 medios de t y menos 4 tercios elevado a menos 1 medio de t seno de 3 medios de t. Y esta sería la solución al ejercicio. Vale, ya hemos resuelto el 8a. Vamos a resolver el ejercicio 9D, había dicho. Vale, vamos con el 9D, que vuelve a ser resolver una ecuación diferencial, pero en este caso no tendremos condiciones iniciales, entonces simplemente dar la solución general de, la escribo, x' más 3x' más 2x es igual a e elevado a menos t menos 4. Vale, de nuevo solución, primero solucionamos primero la ecuación homogénea. La ecuación homogénea me refiero a, la voy a llamar xh' más 3xh' más 2xh igual a 0. Esta es la ecuación homogénea asociada a esta ecuación diferencial. Necesitamos las raíces del polinomio característico, que es lambda cuadrado más 3 lambda más 2 igual a 0. Y esto es así, si solamente si lambda es menos 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 4 por a por c, 8 entre 2, nos dan dos soluciones, el menos 3 más 1 entre 2, que es menos 1, y el menos 3 menos 1 entre 2 es menos 2. Es decir, que la solución general de la homogénea es xh de t, pongo el sub h de homogénea, ¿vale? Para distinguir simplemente una constante por la primera solución, que como una raíz es menos 1 es elevada a menos t, y otra constante por elevada a menos 2t, c1 y c2 perteneciente a los reales. Vale. ¿Cómo buscamos ahora
una solución particular, porque sabemos que la solución de esta ecuación diferencial será la solución homogénea más una solución particular. Para la solución particular hay que fijarse en este miembro de aquí. Tenemos 1 elevado a menos t menos 4. Primero, con elevado a menos t menos 1, es decir, lo que multiplica t aquí es raíz ya, era raíz ya de mi ecuación homogénea. Por lo tanto, normalmente en las particular buscaríamos una constante por elevado a menos t, pero como tenemos que esto ya es una... el menos 1 es raíz, tenemos que buscar una constante por t por elevado a menos t. Si tuviésemos que el menos 1 era raíz doble de esta ecuación diferencial, tendríamos que poner un t cuadrado. Y si no fuese raíz, pues simplemente constante por elevado a menos t. Esto por un lado, pero luego además tenemos un menos 4. Esto es una constante, entonces también tendríamos que buscar en la solución particular más una constante b. En general, si tuviésemos aquí un polinomio de grado 1, es decir, algo por t, pues buscaríamos aquí una expresión de la forma bt. Si el polinomio aquí fuese de grado 2, tendríamos que buscar aquí algo del tipo de un polinomio de grado 2. Pero esta es la forma, ¿no? Aquí queremos determinar a y b. ¿Vale? Bueno, pues como queremos que esto sea solución de esta ecuación diferencial, meteremos esta expresión aquí. Necesitamos la primera derivada, que es regla del producto a elevado a menos t menos at elevado a menos t. Necesitamos la segunda derivada, menos a elevado a menos t menos a elevado a menos t más at elevado a menos t. Esto es menos 2a elevado a menos t más at elevado a menos t. Introducimos todo esto en la ecuación diferencial y tenemos que tener que sacamos factor común elevado a menos t, que multiplica menos 2a más at, más 3 veces la primera derivada, sacamos factor común elevado a menos t, que multiplica a menos at, y más 2 veces xp de t. Entonces aquí tenemos que poner más 2 veces at elevado a menos t más 2b. Y esto tiene que ser igual a elevado a menos t menos 4. Vale, ¿cómo determinamos aquí a y b? Bueno, hay expresiones que involucran a elevado a menos t y hay otra, en particular el 2b, que no involucra a elevado a menos t. Entonces, bueno, aquí una idea es igualar el coeficiente de aquí 1 al coeficiente de lo que multiplica a elevado a menos t de este lado. Y el 2b igualarlo a menos 4. Bueno, por partes, sacamos factor común elevado a menos t a todo esto. Y para que lo veamos mejor es menos 2a más at más 3a menos 3at más 2at. Tenemos un más 2b y esto tiene que ser elevado a menos t menos 4. Entonces, como había dicho, el coeficiente 1 lo igualaré a toda esta expresión. Es decir, quiero que 1 sea igual a... Y aquí voy a juntar términos también. Por ejemplo, lo que multiplica t es a menos 3a más 2a. Y lo que no multiplica t es menos 2a más 3a. Y por otro lado, quiero que el 2b sea igual a menos 4. De aquí deducimos fácilmente. Bueno, en primer lugar, la b tiene que ser menos 2. Fijamos que aquí a menos 3a más 2a es 0. Y menos 2a más 3a es a. A tiene que ser 1. Ya hemos determinado a y b. Por lo tanto, la solución general del ejercicio es x de t, que es la homogénea, más la particular. Y sabemos sus expresiones, es c1 elevado a menos t más c2 elevado a menos 2t. Y tenemos que meter la particular con estos valores de a y de b. Es decir, más t elevado a menos t menos 2. Y C1 y C2 perteneciente a los reales. ¿Vale? Bueno, pues esto sería todo.